Hola, soy Max Asconi y te doy la bienvenida a Vox Caeli. Este es un podcast de astrología donde hablamos de este tema, conversando acerca de su historia y también hablamos acerca de tránsitos, cómo los planetas se están moviendo en el cielo. Y en este momento junto a Marian Garcés vamos a hablar acerca del mes de septiembre. ¿Cómo estás, Marian? Bienvenida nuevamente. Gracias por tenerme, Max, aquí bien feliz de poder hablar de este mes que viene cargado de muchas cosas. Oye, sí, viene bien interesante el mes de septiembre, hay varias configuraciones relevantes ocurriendo en el cielo, así que de eso te vamos a hablar en este episodio. Vamos a considerar las configuraciones más importantes de este mes, sobre todo porque tenemos un par de eclipses, justamente los dos eclipses de esta temporada caen en este mes, así que vamos a considerar esas dos situaciones y varias otras más que ahora voy a pasar a comentarte para que puedas tener en cuenta. Este es el calendario que siempre tenemos mes a mes. Recuerda que puedes ir a mi página web. En la primera parte de la página web, vas a encontrar en la parte de abajo este calendario que lo puedes descargar allí en su versión con máxima calidad, 4K y todo el asunto para que lo puedas usar quizás en tu background de tu computador o quizás en tu celular o donde tú desees. Y ahí están las principales configuraciones para que lo sepas, para que puedas planificar, para que puedas analizar, tener en cuenta lo que está ocurriendo en el cielo. De repente, si quieres hacer un ritual, un acto mágico o al menos considerar lo que está pasando, es una muy buena idea considerar la astrología así. Entonces, ¿qué tenemos este mes? Primero, tenemos a Saturno, que todavía está retrógrado, entrando en Piscis el día primero. Al siguiente día tenemos a Mercurio entrando en el signo de Virgo, que es su exaltación y hogar, que eso va a estar muy interesante. Luego tenemos el día 4 a Marte y Júpiter haciendo una cuadratura. Y por último, el día domingo tenemos el eclipse de Luna en Piscis, el primero de los eclipses. Esa es la primera semana, viene bien llenita de cosas. Tenemos la segunda semana a Mercurio Casimi, el día 13, Mercurio conjunción al Sol. Luego el día 17 a Mercurio haciendo una oposición con Saturno. Al siguiente día tenemos a Mercurio mismo saliendo de Virgo, entrando en Libra. O sea, estuvo casi 2 semanas y nada más. Luego tenemos a Venus dejando Leo, entrando en Virgo. El siguiente domingo, que es el 21, tenemos a el Sol haciendo oposición con Saturno y también tenemos el eclipse de Sol allí mismo en Virgo. Y por último, el día 22 tenemos a Marte dejando el signo de Libra y entrando en Escorpio y también al Sol dejando Virgo y entrando en Libra. Así que tenemos un mes con harto movimiento. Hay muchas más configuraciones, pero son hartas. Entonces vamos a considerar las principales, sobre todo estas oposiciones, estas cuadraturas, los eclipses y también los cambios de signo. Pero hay varias cosas más sucediendo allí. Por ejemplo, vamos a tener un sextil entre el Sol y Júpiter, un sextil entre Venus y Marte. Entonces va a estar interesante este mes. ¿Qué impresión tienes así antes de hablar del mes, Marian, acerca de estas configuraciones? Bueno, viendo esos dos eclipses, ya sabemos que es un mes que va a cambiar la ruta de cómo iban donde tengamos a Virgo y a Piscis en nuestra casa, en nuestras cartas natales. Ahí va a haber, es una especie como de detox que pasa, donde damos lugar a algo nuevo. Así que vamos a ver qué nos traen ese par de eclipses, y también teniendo de vuelta a Saturno en Piscis. Va a estar ahí por los últimos ya 5 meses hasta el año que viene. Así que también cierre en el área Piscis de nuestra carta con el paso de Saturno por ahí. Así que ya los vamos a ir hablando. ¿Y tú qué crees? Me tiene bastante intrigado, sobre todo los eclipses, porque ya estoy notando algunos espacios o algunas áreas donde podrían estar notándose o manifestándose de alguna manera. Sobre todo, no porque tenga Virgo o a Piscis activados este año, pero sí tengo una activación por profección de Mercurio. Y Mercurio es regente de Virgo. Entonces estoy allí, que es mi casa 8, y justamente en este tiempo se me echó a perder el computador y eso implica tener que hacer todos estos cambios, el asunto económico y cómo eso uno puede o tiene que echar mano a los recursos que quizás están destinados para otro asunto,
para poder seguir haciendo esto finalmente. Porque todo esto que uno hace o hacemos con redes o cualquier trabajo va a implicar que uno tenga que estar invirtiendo en algún tipo de elemento. En este caso es tecnología. Entonces, me tiene intrigado a ver a dónde va a terminar todo esto. No lo veo mal, a pesar de que sea casa 8, pero a dónde lleva, esa es como es lo que quiero saber finalmente. Respecto del mes anterior, Marian, de agosto, ¿tienes alguna impresión? Algo que te haya quedado como, ok, este mes me causó esto. Me gustaría escuchar tu opinión, pero también me gustaría escuchar qué están o qué les pasó a ustedes que están escuchando también este episodio. Así que pueden dejarlo en los comentarios. ¿Cómo fue agosto para ustedes? Si hay alguna configuración específica en el cielo que les haya llamado la atención o que se haya relacionado muy evidentemente con un acontecimiento que hayan vivido. ¿Hay alguno así para ti, Marian? Sí. Agosto definitivamente para mí fue un mes donde claramente pude ver cómo se manifestaba esa oposición de Marte y Saturno al principio del mes. No sé tú, pero para mí fue súper desafiante. Me sentía así como de manos atadas, como que no, todo es imposible. Un poco más pesimista de la cuenta, pero luego cuando llegó esa añorada conjunción de los dos benéficos, fue como que si un peso se me fue de encima, ya volvió la ilusión, ya volvió la alegría. Resultó que en esa semana estaba justo con amigos en Puerto Rico de vacaciones y fue un momento súper lindo. Pero sí, las primeras 2 semanas súper abrumantes y luego las 2 últimas ya un poco más jupiteriana, más joviales. Y para creo que para mí ha sido un poco al revés, tal vez. El mes al principio no tengo en mente si ocurrió algo como complicado o no hacia el principio del mes, pero siento que la tensión tanto mental o física o el esfuerzo físico y las situaciones, sobre todo el hecho de cuando fallan los aparatos, que es con lo que principalmente trabajo, no tan solo para hacer estos videos o el contenido de Instagram y todo, sino que para mis otros trabajos. Se hace complicado, entonces la tensión, además muchas cosas que hacer en casa, como muchas situaciones, pero también momentos agradables y personalmente estaba esperando, quizás este mes se le tome el peso a esta conjunción de Venus-Júpiter, sobre todo no solo porque es una bonita configuración que está ocurriendo en el cielo, sino que qué simboliza, qué significa. Y yo creo que eso me llevó a estar meditando, pensando en eso muchísimo. No es que haya alcanzado alguna impresión final o absoluta respecto del tema, pero es como quizás hacer una suerte de, ok, hay cosas que todavía quiero aprender respecto de los contenidos jupiterianos y venusinos. Además, el hecho de hacer comunidad, hacer amigos. Yo no soy una persona excesivamente de muchos amigos y todo. Yo comparto con mucha gente constantemente. Doy clases de baile o clases de spinning donde hay mucha gente todo el tiempo, pero sí, aún sí soy mucho más retirado. O me gusta mucho la soledad. Pero también tengo esos espacios súper abiertos. Entonces, este Júpiter y ese Venus, como muy contrarios a lo que yo naturalmente soy, me han hecho como reflexionar en todos esos temas. A ver hacia dónde nos lleva. Así que, bueno, me gustaría o nos gustaría escuchar, leer lo que ustedes también vivieron durante agosto, si hubo alguna situación importante para sus vidas. Sabemos que hay muchos eventos ocurriendo en el cielo y también ocurriendo en la Tierra. En este momento están pasando hartas situaciones. No vamos a hacer tanto énfasis en esta ocasión, pero para el próximo mes ya esperamos tener como mucho más en cuenta algunas cosas que estén sucediendo porque están siendo un poco críticas, yo creo. Entonces por eso nos estamos fijando un poco más en nosotros para que también pongamos atención en lo que pasa en nuestras vidas, porque de repente nos fijamos tanto afuera y la astrología mundana es tan atractiva, pero a la vez nos olvidamos de que finalmente nosotros vivimos acá y necesitamos poner atención también en nuestro contexto personal. Obviamente el contexto que vivimos afuera también es importante, pero al menos por esta ocasión va a ser así.
Sí, y creo que eso es un reflejo también de esta conjunción de Venus y Júpiter en Cáncer, porque nos llama a hacer más, enfocarnos más en nosotros, en nuestras familias, en nuestro entorno. Mm, Y creo que por eso los dos estamos en esta sintonía de cuando dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hablar de este mes de agosto, de mm, cómo nos fue a los dos. ¿Qué pasó? ¿Qué percepción tuvimos? Al contrario de lo que usualmente hacemos, que nos vamos a los eventos que pasaron en el país, fuera, en el mundo. ujú. Así que creo que estamos siendo viva experiencia de este tránsito ahora mismo. Exactamente, y como buenas lunas en Cáncer, ahí estamos los dos. Exacto. Ok, vamos entonces a mirar el mes, vamos a ir fecha por fecha, pensando en los significados, también que esto evoca, cómo lo podríamos afrontar, tomar. Así que ahí vamos. La primera es Saturno retrógrado entrando de nuevo en Piscis. Entonces yo voy a adelantar un poquito acá en el diagrama. Aquí está el día 26, que es el día que estamos grabando. Y aquí tenemos el día primero. Si vemos, Saturno ya está en Piscis. Saturno estuvo alrededor de 3 meses en Aries y sabemos que en Aries tiene una eh, colocación o una dignidad o ocupa un espacio que no le acomoda para nada. Por lo tanto, Saturno se vuelve de cierta forma mucho más exagerado. Esa es una de las cualidades que tienen los planetas maléficos, que exageran, llevan todo al extremo. Y Saturno, puesto en un lugar incómodo, se lo lleva aún más al extremo. Ahora, la diferencia entre Saturno en Aries y Saturno en Piscis es tremenda, porque Saturno en Piscis no tiene una cualidad como la que tiene en Aries, que esté en su signo de caída o depresión, sino que está en un signo que él es de cierta forma intermedio. No está ni bien, tampoco está mal, y al entrar en Piscis entra en su propio confín en los primeros días. Y también es bastante interesante porque afirma un poco a Saturno dentro de todo lo desconforme, tal vez incómodo, no bien puesto en el cielo. ¿Qué opinión tienes al respecto, Marian? Sí, Saturno entrando en Piscis por estos últimos 5 meses ya es la energía de ese ajuste final en los temas saturninos en la parte de nuestra carta donde tengamos a Piscis. Específicamente es como ese ajuste para poner límites en dónde nos estamos sacrificando. Si antes nos sacrificábamos de una manera, ahora Saturno viene a decir, ha sido de la manera correcta, ha valido la pena, es un sacrificio que quieres seguir haciendo o ya quieres demoler, ya quieres poner fin a esto. Creo que también en cuanto a las religiones, también es un Saturno que viene como a poner límites, a romper estructuras. Sabemos, ya lo habíamos hablado, que los escritores antiguos decían o hablaban de Saturno en Piscis como los falsos profetas. Ujú, Y entonces también ver si en las noticias empezamos a ver de temas de religión y qué se están tratando, de qué se está hablando de estos líderes de las religiones. ujú. Claro, Piscis es un signo muy relacionable con la espiritualidad porque es regido por Júpiter, tiene esos elementos ahí muy, muy presentes. Y Saturno en Piscis sería como un falso líder espiritual que ya tuvimos ahí como andando durante todo este tiempo de Saturno en Piscis, y ahora que Saturno vuelve es como tú dices, el último repaso al tema, si es que hay atisbos de que eso sigue ocurriendo o notamos, no tan solo en las noticias, que es un punto muy importante, pero también puede ser en nuestro entorno. Mm. Quizás si estamos siguiendo a alguien o si está alguien tomando esa actitud, cuál va a ser nuestra reacción o qué forma de relacionarnos vamos a seguir teniendo con esos grupos o personas. Algo que me parece muy importante, al menos de este momento, es que el cambio y la vuelta de Saturno a Piscis se da en un momento que de alguna manera es favorable para Saturno. Porque Ujú. Saturno, estando en Aries, tenía por este momento a Marte en Libra, que está también en un signo que no le acomoda para nada, porque está en su antítesis o en su exilio. En cambio, el Saturno, al entrar en Piscis, está regido por Júpiter.
y Saturno con Júpiter, o sea, Júpiter está en su exaltación, en Cáncer. Entonces, hay algo que en astrología antigua se llama contrarrestación o neutralización, y es cuando el regente de un planeta está muy bien ubicado por signo o por casa, y hace que el que es invitado en el signo, en este caso Saturno, o cualquiera que fuese en el caso, mejore su condición. Entonces, en este caso Saturno, al entrar en Piscis, no solamente deja un signo que no le gusta, ojo que va a volver a Aries, no es que esté todo ganado por ahora, pero es como que tenemos 5 meses, como tú dijiste, de ventaja, como qué hacemos ahora para que, como que de cierta forma recarguemos energía o nuestra mente, nos armemos con algún tipo de armadura tal vez para resistir lo que viene en el próximo tiempo. Y bueno, Saturno está entonces beneficiado por Júpiter, van a formar algún trígono pronto y van a hacer su primer trígono, perdón, porque después se van a empezar a relacionar solamente por trígonos, que también es un espacio que van a ocupar Saturno y Júpiter en el cielo. Se acabaron las cuadraturas de Saturno con Júpiter por ahora, vienen los trígonos en este viaje que hacen los dos, que son muy importantes también. Entonces, ¿hay alguna ventaja de este Saturno? No sé si notaste en tu vida o en tu espacio un mover con este Saturno en Aries. Sí, ya de una fue una entrada en Aries. Para mí, en particular, súper fuerte. Como que ya yo sé de qué los temas se van a tratar, qué me va a traer este Saturno cuando haga su entrada ya definitiva en Aries. Pero de esta entrada de la retrogradación de nuevo de Saturno en Piscis, me gusta también qué pasa cuando la luna está en Sagitario. La luna ve a Saturno, la luna tiene ahí está en contacto con Júpiter, o sea, están en recepción. Así que, como decías, es algo que podrá ser un poquito más ventajoso esta vez, ya con ese trígono, con esa luna que hace contacto. Así que creo que los finales que este Saturno en Piscis vienen a poner van a ser finales constructivos. Es muy probable que lo podamos notar de esa manera. Ok, entonces, bueno, de Saturno ahí en Piscis vamos a seguir hablando durante este episodio porque tiene ciertas otras cosas más que decir. No es que Saturno ahora se volvió bonito, el mejor de todos. Sí. No podemos esperar eso de Saturno. Uno puede decir, entonces, en nuestro entorno se pueden vivir ciertas incomodidades. Incomodidades en ciertas áreas de la vida o en ciertas esferas o con ciertas personas. Tal vez uno no lo va a notar en la casa, pero tal vez tú vas a una escuela o vas a un gimnasio o vas a la universidad y ahí lo notas, a un compañero le pasa o a los padres de alguien más. No es siempre algo directo, pero que de alguna manera lo vivimos en nuestro entorno y ahí tenemos que ver qué tan conscientes nos hacemos de lo que está pasando alrededor de nosotros o específicamente a cada uno. Entonces, tenemos a Saturno volviendo a Piscis, que parece ser una buena noticia. La que sí es una buena noticia de frentón es que Mercurio vuelve a entrar en Virgo. Vuelve a entrar en Virgo, lo digo así porque todos los años entra en Virgo, no es que esto sea un suceso que nunca sucede. La verdad es que sí sucede. Pero este es el mejor momento de alguna manera en cuanto al signo y el tránsito de Mercurio que puede tener en el cielo. Y quizás pueda haber alguno más, por ejemplo, si Mercurio estuviese saliendo de los rayos del sol, iluminándose del todo en este momento. Quizás es distinto a eso, pero al menos por signo está bien ubicado. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos a Mercurio en Virgo. Mercurio en Virgo tiene su domicilio, su casa, está cómodo, se siente muy agradado de estar allí, súper confortable. Luego de eso, Mercurio también está en su confín o término. Eso quiere decir que tiene una segunda dignidad apoyándolo. Es como, ok, si quiere estar cómodo, puede estar aún más cómodo. Tiene toda la autoridad. Y todas las cosas pasan por él, al menos los primeros días estando allí en Virgo. Y luego de esto también tenemos a Mercurio, tenemos estas dos. Y tenemos a Mercurio en su exaltación en este espacio. Esa es la que me faltaba. Eso quiere decir que Mercurio también es capaz de no tan solo tener libertad, de hacer las cosas según su propia palabra, sino que lo puede hacer con toda fuerza, con toda dignidad, con gran
sin tanto esfuerzo incluso. Es como salen las cosas mucho más rápido, mucho mejor, mucho más acorde a lo que es Mercurio. Creo que esa es quizás una, o la segunda puede ser noticia mejor del mes, porque después tenemos otro cambio que es más o menos parecido. ¿Qué opinas de este cambio en el cielo? Sí, definitivamente aquí Mercurio exaltado funciona como el analítico, el lógico, el intérprete, el escriba. Usualmente cuando Mercurio entra en Virgo, podemos ver cómo las noticias toman un enfoque más analítico, más como en dar la información correcta y precisa. Empezamos a ver avances en la medicina, avances en la medicina, en todo esto para nosotros. En lo más personal es un tiempo donde nuestra mente se agudiza, donde queremos arreglar, donde queremos organizar nuestro diario a vivir, nuestras actividades que hacemos el día a día. Ya vamos a hablar de eso, pero cuando haya el Casimi, ese va a ser un día súper importante para nosotros todos, para poner nuestros pensamientos en orden. Exacto. Como tú dices, Mercurio alude mucho a lo que está pasando en nuestra mente, el aprendizaje, las comunicaciones y todo eso. Entonces es importante quizás aprovechar este tiempo, sería una buena idea. Por si tenemos que hacer planes, tenemos que organizar cosas, si tenemos que tener conversaciones relevantes que sean tomadas bien posiblemente. Ahora, este tiempo va a estar acompañado con Mercurio acercándose al Sol, que ese quizás no es el mejor momento para ningún planeta. Sabemos que Mercurio, como tiene una naturaleza cambiante, se puede de alguna manera mimetizar con esto y no es tan dañado por el Sol como si es otros, pero sí puede ser que notes qué cosas ocurren tras bambalinas o que estén llenas de secretismo. Eso también podría estar presente. No son cosas malas necesariamente porque Mercurio está bien ubicado, pero se puede saber de cosas que pasaron detrás. Quizás no ahora, quizás más adelante te enteres, porque naturalmente el secreto nadie lo sabe, pero pasa después. Entonces puede haber un poco de conventilleo, un poco de rumores, quién dijo qué, también, bueno, y noticias de ese estilo que quizás se gestan ahora y que en un tiempo más se sepa. Eso puede ser por un lado. No sé si tienes alguna opinión al respecto del... Sí, también en lo personal es un tiempo de también tener cuidado porque nos volvemos súper autocríticos, nos volvemos un tanto obsesionados por la perfección. Entonces, tener ojo con eso, en no obsesionarnos, porque nos va a dar ataques de ansiedad. También sabemos que Mercurio rige el sistema nervioso. Entonces, cuando estamos muy enfocados en la perfección, en que todo salga bien, también eso nos puede descolocar un poquito. Así que tomemos esta entrada de Mercurio en Virgo con calma y utilicemos, planifiquemos, volvámonos ingenieros de nuestra vida. Sí. Bueno, a mí me gusta mucho escribir y a veces como una práctica que me aligera el tiempo, me aligera la mente de alguna manera. No sé si a todos les sirve escribir. A mí me sirve escribir en el computador, a veces escribir a mano, me da lo mismo. Hay personas que solamente quieren hacerlo a mano o solamente a computador. El tema es que uno puede buscar también maneras que tengan que ver con Mercurio, tal vez para alivianar la mente, para no volvernos tan... puntiagudos o obsesivos, como fijados en algo, para que toda la estructura sea como corresponde y fijados tanto en el detalle, que quizás es como uno de los desafíos de Mercurio que, como tú dices, está muy estructurado que no le alcanza el tiempo para disfrutar o para pasarlo bien. Y ahí está el contrapeso que hace Júpiter en este momento en el cielo. Perfecto. ¿Vamos al siguiente? Sí. El siguiente es una cuadratura que tenemos entre Marte y Júpiter y esta cuadratura está bien interesante. Esto ocurre 2 días después. El día 4 tenemos a Júpiter en el grado 18 de Cáncer y a Marte en el grado 18 de Libra.
¿Qué cosas te resultan interesantes de esta cuadratura? Júpiter Me y Marte. resulta interesante que la Luna está haciendo contacto con Marte. Es Ujú. como que si la Luna sí quisiera que haya ese enfrentamiento, pero también es una cuadratura entre el benéfico que está exaltado. Así que si hay encuentros, si hay conflictos, es para defender lo nuestro. Mm. Esta configuración me da como conflictos o peleas para defender hogares, para defender la patria, como que gobiernos que salen a defender a su pueblo. Y en lo personal, siento que también podría ser una configuración que nos traiga un poquito de conflicto en la pareja, un poquito de conflicto en el hogar, como que creo que nos va a, donde tenemos Júpiter o sabemos que Júpiter también habla de excesos, entonces como que ese exceso de querer defender, ese exceso de querer mostrar mi punto de vista, si es un Marte que está en Libra, que no quiere, un Marte en Libra no quiere como tal un conflicto, pero sí es un Marte en Libra que busca justicias. Así Mm. que si estamos en una pareja, en una situación familiar donde sentimos que hay algo que está pasando que es injusto, con esta configuración nos vamos a sentir mucho más llamado a pelear y a decir, oye, no, vamos a arreglar esto, vámonos por lo que es justo. Ajá. ¿Qué crees tú? Eh, Recuerdo algún escritor, algún astrólogo antiguo, creo que es Valens, que dice que cuando hay una configuración o una conjunción incluso entre Júpiter y Marte, generalmente son personas que tienden a ser guerreras o como con ánimo de pelea. No necesariamente ánimo de pelea por pelear o por simplemente generar conflictos, sino que hay algo, como tú dices, que defender. Y con Júpiter teniendo la posición superior en esta configuración, o sea, él está comandando esta configuración y Júpiter está muy bien posicionado, me da la impresión de que los intereses pueden ser bastante eh, favorables, o los intereses son intereses que apoyan o que van en favor de muchas personas, como defendiendo, como tú dices, a el país, la patria, la familia, la gente, etcétera, dependiendo también del contexto donde estuviésemos analizando esto. Pero el punto de inicio, el punto de partida en este caso sería sumamente favorable, que beneficia a muchos, a la comunidad. Pero el conflicto es presente y es un conflicto complicado porque Marte lo que quiere es pelear. Sus formas no se logran dar, y tampoco es infructuoso. Esa es la palabra. Marte en Libra es infructuoso, no logra lo que quiere porque no tiene los medios para hacerlo según sus formas. Entonces no resulta tal cual como cuando ya veamos que Marte va a entrar en Escorpio. Ahí se vuelve totalmente Marte marcial, estratégico, muy bien posicionado. Que quizás cuando ya veamos a Venus, perdón, a Júpiter y Marte en trígono, va a ser esto un poco distinto. Pero vería como una especie de conflicto, sobre todo en estas dos áreas de la carta, que sería posicionada con Cáncer y también con Libra en la carta, viendo cómo esto es tirante, genera conflicto, quizás si es, por ejemplo, alguna casa que rige el cuerpo, la casa que rige el ascendente, por ejemplo, Cáncer o Libra, ahí va a haber como una suerte de sensación tirante con estos dos espacios y como que hay que resolver finalmente. Ujú. Me gusta que Marte por lo menos está en el confín de Júpiter, que por lo menos ahí ya nos hace sentir más que sí. Júpiter tiene la parte, la posición superior en esta configuración y Ujú. Marte está siendo tironeado por ese Júpiter, está Sí. en el confín de Júpiter, así Y que... más de alguno dice que, de los autores antiguos, dice que Marte o cualquier planeta en el confín de otro y el otro lo esté mirando y haciendo una configuración directa a ese confín, es como que lo estuviera recibiendo. Ujú. Claramente, Júpiter no tiene una dignidad más que triplicidad participativa en Libra, pero como está Marte en el confín de Júpiter, Júpiter tiene como cierta autoridad sobre Marte. Ujú. Ok, ahí tenemos la cuadratura de Marte con Júpiter. Vamos a la siguiente, que es una de las esperadas de este mes, que es el eclipse.
que vamos a tener, ahí vamos, el eclipse en Piscis. Entonces, tenemos que el eclipse de Sol va a ocurrir en el grado 15-16 de Virgo. De luna. Perdón, Lunar. el eclipse de luna. Voy a poner el... Ahí sí, porque ya ahí está exacto. Este eclipse es bastante interesante. Ya hicimos un episodio completo respecto de los dos eclipses. Si quieren más detalle respecto de cómo esto se mira para cada uno de los signos ascendentes, pueden ir al episodio anterior que hicimos la semana pasada. Así que ahí pueden tener más detalles al respecto. ¿Qué impresiones tienes tú, Marian, respecto de este eclipse? Sí, lo primero que miro cuando veo que es un eclipse en un signo de agua, recuerdo lo que dice Firmicus Maternus acerca de los eclipses en el elemento agua, que él habla que son nos vamos a ver desastres acuáticos. Y también para Firmicus Maternus, los eclipses tomaban un tono más catastróficos. Para Valens, los eclipses eran un poco más, especialmente de luna, un poco más, se referían al colectivo. Pero viendo este eclipse en Piscis y volviendo a lo que hablábamos de esa entrada de Saturno en Piscis también, este eclipse es un eclipse lunar. Ya sabemos que es un eclipse de luna llena. Algo que me gustaría decir es que muchas veces veo a astrólogos y a personas que dicen eclipse lunar de luna llena. Un eclipse lunar va a pasar en una luna llena, así que ya por ende es una luna llena. No tenemos, si sabemos que es lunar, no tenemos que volver a repetir de luna llena. Y sabemos que cuando un eclipse es solar, es un eclipse que se da en luna nueva. Exacto. Entonces, con los eclipses de luna llena, los autores antiguos, Firmicus Maternus, nos decían que son eclipses que el colectivo, el pueblo, nosotros lo vamos a sentir más. Que cuando sea un eclipse solar, que ese solar más influye a los líderes de países, a los gobernantes, que por eso era que usualmente en la antigüedad, cuando pasaba un eclipse de sol, escondían al rey, ponían a un rey temporario por si pasaba algo, le pasara a ese rey y no al que verdaderamente era. Pero volviendo a este eclipse lunar, que nosotros, el pueblo, lo vamos a sentir más, y viendo que Saturno está ahí también, aunque no está, en la, vamos a decir, está en la sopa también, no está en conjunción, pero está ahí. Sí. Esta lunación, esta luna llena supercargada que nos va a estar dando luz donde no la veíamos en el área de la carta. Es cuando un eclipse de luna pasa, es como que el foco se nos pone en otra área de esa misma casa donde no veíamos. Así que van a ser revelaciones que vamos a ver. Y con Saturno aquí volvemos a revelaciones en el ámbito espiritual. ¿Será que para esta semana ahí donde en verdad empezamos a ver y a escuchar esas noticias que decíamos de líderes religiosos? Y también en nosotros, como tú también decías, nosotros nos vamos a sentir y vamos a empezar a cuestionarnos si nos sentimos bien con la espiritualidad que hemos estado ejercitando durante todo este tiempo. Y también revelaciones en cuanto al sacrificio, cómo nos hemos estado dando, sacrificando y el fin de cuál es el fin, si es el fin verdadero. Así que es un poco de energía inesperada. Creo que aunque nosotros tratemos de hablar y de decir de qué se va a lograr, en verdad no vamos a concretamente saber hasta que pasen, porque es una energía inesperada, pero yo me voy por este ámbito de qué va a pasar en lo espiritual en nuestra vida, a nivel mundano, qué vamos a ver con líderes religiosos. ¿Tú qué piensas? Bueno, me hace mucho sentido lo que tú dices respecto primero de la idea del rey que sacaban y ponían para poder, para mitigar un poco
la catástrofe que pudiese ocurrirle, eso con respecto al del Sol. Pero el eclipse tiene como esa sensación. Hay algo en la vida que tal vez se va a perder, algo que ya no va a estar, algo que se va a mover. Y que finalmente lo que podemos hacer desde el punto de vista astrológico es asumirlo y ver cómo lo afrontamos para que esto no sea algo tan incómodo o doloroso. Más bien sea algo que, ok, esto está sucediendo y tengo que reaccionar ante eso de alguna manera, cosa de que si es algo complicado lo pueda hacer o resolver rápido. Hay cosas que quedan muchas veces fuera de nuestro alcance en cuanto a las resoluciones. Que en el momento tampoco es tan fácil reaccionar. Cuando estamos hablando aquí en el episodio es fácil decirlo. Cuando nos toca, yo no creo que para mí, por ejemplo, sea tan fácil o que sea una práctica que ya he logrado en la vida y soy maestro en cómo reaccionar ante situaciones que son incómodas. Yo creo que no, al revés, me cuesta bastante, pero tener sobreaviso que va a ocurrir, por ejemplo, Piscis, en mi caso es la casa 2 y como ya he comentado dentro del episodio, las cosas que tienen que ver con la tecnología. Es un gasto importante. O sea, ¿qué gasto más podría haber? Y Saturno una restricción al respecto. Entonces uno puede ya comenzar a armar una idea, pero puede ser que la idea sea completamente distinta y no necesariamente desfavorable o mala, súper catastrófica, pero realmente que se te eche a perder un computador cuando trabajas con computador es una catástrofe. Sí. Pero ahí va a depender cómo cada uno lo asume. A mí se me han echado a perder, yo creo que 6 o 7 computadores, si es que no menos. Entonces ya con en este momento es como, ok, no es que va a ser la última vez. Las cosas se echan a perder, se mueren. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis medios? ¿Dónde puedo actuar en este caso? Y este eclipse tiene algo muy interesante. Bueno, claro, lo estoy mirando mucho quizás de mi punto de vista, porque todos vamos a tener nuestros propios contextos, pero está Mercurio muy cerca del Sol y está Saturno también ahí. Entonces ahí hay temas que tienen que ver con comunicación, con conversaciones, con rumores, con cosas que están ahí dando vueltas. Creo que Mercurio también va a tener mucho que decir porque está en oposición también al eclipse, estando Saturno por un lado, y una oposición entre Mercurio y Saturno también habla de cosas que son muy malentendidas, que no son congruentes, que en el momento es difícil entender cómo está sucediendo. Es difícil quizás decir las cosas apropiadas, quizás por temor. Saturno, Mercurio podría hablar de temor de hablar, temor de actuar también, sentir que la crítica está sobre uno o sobre otras personas, o que uno se vuelve hipercrítico de otros también podría ser, como está eso ahí latente. Y creo que esas son algunas de las impresiones que tengo respecto. Creo que lo otro es Júpiter, que es el regente del eclipse, al menos está bien posicionado. Y es como que hay una ventaja quizás por ese Júpiter, algo puede ser favorable, Júpiter no está mal. En la carta, esta es la carta del eclipse en Chile, no está tan bien posicionado por signo, pero está bien posicionado por casa, está no muy bien. Está cayendo, declinando, pero por grado, o sea, por signo está bien, que está en su exaltación. Ok, no sé si tienes algo más que te gustaría agregar al respecto. Sí, no, cuando hablabas del papel de Mercurio ahí en este eclipse, y siento que es un preámbulo a ese tránsito que vamos a tener de Mercurio con la oposición a Saturno. Así que siento como que puede ser también un momento donde nos sentamos desilusionados. Es como que si la ilusión se rompe, lo que creíamos se vuelve más difuso. Y es también esa energía de Saturno que viene a enseñarnos un poco a mover la energía de Mercurio y a pensar distinto respecto a viejas opiniones que teníamos. Me gusta que, como decías, Júpiter, el planeta regente de este eclipse, está bien posicionado. Así que igual lo que nos traiga
va a ser para nuestro bien. Siempre lo que el universo está conspirando a nuestro favor, pero siento que esto es algo como alguna desilusión o algún cambio de opinión que lo tenemos que hacer, que es para nuestro bien. Perfecto. Bueno, sigamos mirando el mes. Creo que tenemos todavía más cosas por conversar. Otra cosa también de este eclipse para que todos los tomemos en cuenta nuestros sueños. Los sueños durante los días de eclipses son muy importantes, así que si ustedes son personas que sueñen, coméntenos aquí en el video luego que soñaron ese día, porque son muy importantes también y nos dan muchas informaciones los sueños en eclipses. ¿Suele soñar? Sí, y ahora más, a mí me encanta que Mercurio esté en Virgo porque es mi casa 12 y cada vez que Mercurio esté en Virgo, mis sueños súper descriptivos y reveladores. Interesante. Sí, yo también soy muy bueno para estar soñando todo el tiempo. Y la siguiente configuración que tenemos es Mercurio conjunto al Sol. Seguimos hablando de este planeta. Por eso era tan seguido o importante tener en cuenta lo que está ocurriendo en el eclipse, porque tiene a Mercurio implicado y unos días después Mercurio hace esta conjunción con el Sol. Tenemos el día 12. Sí, es el día 12, entre el 12 y el 13. Va a depender también de dónde estemos ubicados en este planeta y qué horario tengamos, etc. Pero el asunto es que Mercurio va a estar conjunto al Sol. Y seguimos en esta misma área, o sea, como que el énfasis está puesto en estos dos signos, tanto en Piscis como en Virgo, porque tenemos en Virgo al Sol y Mercurio y también al Nodo Sur, y tenemos en Piscis a Saturno y el Nodo Norte, y estamos en medio. Este es el proceso, estamos en la mitad o un poquito menos de la mitad de los eclipses. Entonces este es el punto más, no diría conflictivo, pero es el punto donde todo se podría empezar a mover, no para que lo veamos de inmediato necesariamente, sino porque se está moviendo para que después sea evidente para nuestras vidas o lo evidenciamos en otros, etc. Y la conjunción del Sol y Mercurio siempre es un punto muy interesante en el cielo. Siempre el énfasis está en que el planeta que se acerca al Sol es beneficiado por los rayos del Sol, pero en este caso es por el cuerpo del Sol. Y es como que Mercurio, me lo imagino de dos formas: o se sienta en el trono del Sol, o es como que Helios estuviera allí y Mercurio se sienta sobre sus faldas y conversan un rato como padre e hijo o algo así. Y también el Sol es capaz de alguna manera prestar de sus rayos al planeta que está cerca y como que iluminara con los rayos del Sol, y creo que eso es muy importante. Porque Mercurio conjunto al Sol, pensando en que Mercurio es el logos o es el entendimiento, la razón, una mente racional que puede llevar a la incluso elevación espiritual, alcanzar un desarrollo y crecimiento espiritual, que esté conjunto al Sol podría indicar. Y además, ojo, Mercurio en una buena posición en el cielo podría indicar un momento de claridad y entendimiento de ese estilo, o en nuestros pensamientos, en nuestras convicciones, en lo que nosotros creemos, directamente lo que establecemos en nuestra mente. También puede ser en nuestras conversaciones, nuestra forma de hablar o lo que queremos decir. Y también esto puede implicar, además de entendimiento, claridad, que las cosas se vean un poco más abiertas. Y creo que también es importante tener en cuenta que todavía están cerca del Nodo Sur. Entonces esto podría ser mejor. Pero están cerca del Nodo Sur y esto le quita, le resta. Y es como, ok, hay cosas que se están desgranando de acá. Podríamos pensar, hay cosas que son del pasado tal vez que empiezan a quizás terminar y tener claridad en dónde o cómo resolver ciertos asuntos que tengan que ver primero con la casa que estamos pensando en nuestra carta, que sea Virgo. Me da esa impresión, como que las cosas empiezan a tener claridad, pero esa claridad también puede que se difumine o puede ser que indique que se termina algo, sobre todo por este no sur ahí. ¿Qué impresión tienes tú? Sí, totalmente estoy de acuerdo contigo.
en esto de cortar, y específicamente porque este Cassimi es lo que nosotros llamamos la conjunción superior, que pasa luego de que Mercurio ha terminado ya su retrogradación. Así que todo esto que estuvimos revisando mientras Mercurio retrogradaba, ahora que tenemos ese momento de claridad y con el nodo sur ahí, es eminente que algún corte, que algún dejar atrás de situaciones va a pasar. Aún así, este es un momento importante, como decíamos, donde la mente se agudiza, así que vamos a tener muchos de esos momentos de, ajá, ahora entendemos, ahora vemos, y por esto es que lo tengo que hacer. Así que un momento importante para escribir, como ya decíamos, y especialmente si hacemos journaling, muy importante para journaling también, para estudiar, para volver a leer contratos que se firmaron. Siento que siempre que hablan o siempre que hablamos de no firmar contratos durante Mercurio retrógrado, si se firmó, si se hizo algo en ese tiempo, ahora es un momento para revisar y ver de nuevo qué se hizo y para poder arreglar, para poder automatizar ya también procesos que hacíamos de una manera, pero ahora ya sabemos cómo hacerlas y hacerlos más rápido y eficientemente. También es un momento para todo eso, para aprovechar. Sí. Muy bien, y es una buena oportunidad para hacer para tener conversaciones que sean relevantes. Recuerdo que una vez yo no estaba pendiente del cielo en esa ocasión, creo que ya lo mencionaba en algún episodio anterior. Tuve una sesión de astrología justamente en un Cassimi, y yo no estaba pendiente en ese momento de que estaba haciendo Cassimi. De repente hablamos de las configuraciones, pero en el día si no las reviso me olvido, porque obviamente uno no está todo el tiempo pendiente de todo lo que está pasando en el cielo. Mayormente sí, pero no siempre. Y en esa ocasión no se me fue, y esa interacción fue súper interesante, fue reveladora. Entonces, puede ser cualquier tipo de conversación, puede ser cualquier interacción que tenga resultados de claridad y que a través de un correo, una conversación, la lectura de un libro, no sé, información que te llega, tal vez estás viendo incluso redes sociales, y a veces algo puede ser tan banal, entre comillas, pero puede afectarte de una manera bastante clarificante, cualquiera sea la palabra. Entonces, quizás en esa ocasión, en ese día, entre el 12 y el 13 de septiembre, tener eso presente. Muy bien. Y va a pasar ahí con Júpiter haciendo sextil, así que Júpiter va a estar ayudando a todo esto. Es cierto. El Sol y Júpiter van a estar haciendo sextil. Eso es algo que también está en el calendario, en el segundo calendario, que no lo he mostrado, que es que también lo puedes encontrar en redes. Este trae más configuraciones y puedes ver, por ejemplo, hablamos de esta conjunción del Sol con Mercurio, y el día anterior Mercurio tuvo sextil con Júpiter, y anterior a eso el Sol tuvo sextil con Júpiter. Entonces en esto siempre está Júpiter inmerso. Y ese es un buen punto, Marian, tener las consideraciones de Júpiter. Tal vez acá hay más crecimiento de lo que nosotros estamos incluso incorporando lo que estamos hablando de esta configuración. Y las posibilidades jupiterianas que por un lado tienen que ver con la espiritualidad, por otro lado con la abundancia, y en otros lados tiene que ver con la justicia, con hacer justicia y defender, y en otros espacios también generar lazos, reconciliar, repensar, reconsiderar. Entonces también puede tener eso ahí como bastante en medio. Súper, muy bien. Entonces, la siguiente configuración que tenemos es la semana siguiente. De nuevo Mercurio. Mercurio es un protagonista. Bueno, sí. Luego tenemos el eclipse en Virgo. O sea, naturalmente este mes es de Virgo, es de Mercurio. Sí, tenemos entonces a Mercurio haciendo una oposición el día... Vamos a verlo exacto, el día 17. Ahí está, 17 en el cielo. Entonces tenemos a Mercurio. En este momento todavía la luna no ha llegado
a Virgo, entonces esto es previo al eclipse, un día antes, un par de días antes. Y tenemos que Mercurio alcanza el mismo grado que tiene Saturno. Saturno está retrogradando en Piscis y Mercurio está en Virgo, ya alejándose del Sol en los últimos grados, que no son una posición para ningún planeta muy cómoda, porque son los grados que son regidos por los maléficos, el último espacio de los confines. Y Mercurio está bajo los rayos del Sol también. Está muy cerca, pero ya alejándose en este momento es el momento más complicado de eso. Y bueno, se relaciona muy bien con lo que veníamos hablando antes. Hay un momento de claridad respecto del Casimi, pero eso no exime de que pueden haber dudas y temores que se presenten los días siguientes. Me imagino o pienso en Saturno como estas figuras principalmente masculinas, aunque está en Piscis podrían ser también femeninas, que traen críticas, que traen dureza, que traen rigidez. Personas que, por ejemplo, entran, si tú estás haciendo una exposición y se ponen en tu exposición y están ahí atrás con cara de duda, como lo que tú estás diciendo no es verdad, o te hacen preguntas muy específicas que quizás suenen un poco como quisquillosas. Hay otra palabra que en este momento no recuerdo, pero es como buscando ver cómo te puedes equivocar, tal vez. Entonces, esas sensaciones como de los demás me están observando, de verdad me están observando, de verdad hay críticas, de verdad hay dudas, y esto es bastante parte de, es como el hater que está enfrente del que está comunicando cosas. ¿Qué piensas tú, Marian? Sí, totalmente. Pensaba en eso, en una sensación de bloqueo, como quiero comunicar, quiero expresarme, pero hay algo, hay un bloqueo interno, hay alguien que viene y me está poniendo a prueba mi conocimiento. También esta configuración nos hace, ya lo hablábamos anteriormente, pero también nos hace más autocrítico, como que si estamos pensando en algo ahora mucho más, estamos siendo más fuertes con la autocrítica, nos sentimos un poco más pesimistas también, porque ya con esa aclaración, con esa agudeza que nos dio el Casimi, pero ahora queremos accionar de una vez, pero aún así sentimos que hay como un pull que nos agarra, que no nos permiten accionar. También siento que a nivel mundano va a ser un tránsito donde vamos a ver el choque de las creencias y el avance, la ciencia con nuestras creencias, estas innovaciones con lo espiritual. Y como tú dices, son los últimos grados con los confines de los maléficos. Así que es una configuración que se va a sentir incómoda. Uh-huh. Y también siento que es una configuración que nos va a hacer cambiar la perspectiva de cómo pensamos respecto a algo. Uh-huh. Me parece muy interesante lo que mencionas y la forma en que esto se podría demostrar o ver en nuestro entorno. Porque Mercurio y Saturno, cuando uno los ve descritos por autores antiguos, siempre es como una profundidad de conocimiento que viene posiblemente a través de la duda, el temor y la sensación de no ser capaz de afrontar lo que se tiene que hacer respecto del conocimiento, de lo que uno sabe o de lo que uno tiene que comunicar. Por eso una interacción entre Mercurio y Saturno en una carta natal podría indicar si una persona tiene más temor y por lo tanto necesita estudiar mucho más, o una persona le da lo mismo y con poco puede hacer muchísimo. Generalmente las interacciones que son más duras de Saturno refrenan a las personas de querer hacer algo y las sobreprepara en alguna manera. Es como tener que prepararse demasiado pero nunca hacer las cosas. Como estar constantemente en este momento de, pero quiero hacer esto. Pues, por ejemplo, queremos hacer un video, pero necesito la cámara, pero tengo que tener una cámara que se vea bien y tengo que tener esta luz o esto otro. Entonces no puedo grabar, aunque tengo toda la intención, las ganas y el conocimiento, pero te gana las barreras que no son quizás tan relevantes en el comienzo. Entonces Saturno generalmente pone esas interacciones como
que refrenan lo que uno quisiera obtener o hacer por miedo. Generalmente es miedo, es temor, es críticas, cuestionamiento. Sea falso o sea verdadero. Generalmente son miedos que vienen mucho más ligados a la mente, pienso yo. Sobre todo porque Saturno también tiene esa interacción como gente, puede ser gente más adulta, pero también puede ser pensamientos que no son reales, están inventados en nuestra cabeza. Así que, bueno, esta interacción, bueno, y a nivel mundano, como tú decías, estas situaciones que se puedan sentir como que son un freno a algo o encontrar también cosas que sean mentira muy fácilmente. Saturno con Mercurio ahí en oposición, ver directamente las mentiras de alguien o de algún personaje público o de algún tema en el contexto que tú estás viviendo. Te viste envuelto o envuelta en una mentira y te están pillando, o al revés. Puede ser que eso también sea parte de... porque los dos aluden a estas cosas escondidas que no son verdad y que pueden salir a la luz con un simple remesón que puede ser una oposición. Ok, la siguiente configuración no suelta Mercurio todavía porque es el siguiente día. Como Mercurio ya veíamos está en el grado 29, Mercurio cambia de signo y este cambio es bastante interesante porque deja de tener contacto con Saturno. Es como lo que vimos el día anterior y los días anteriores, y el contacto de Mercurio con el eclipse anterior, que fue el de Piscis, pasa un poco a una nueva instancia, a una nueva etapa. Mercurio está bastante rápido en este momento en el cielo. Para que Mercurio esté en este momento, Mercurio está pronto a salir de los rayos del Sol. Si te fijas, o sea, no pronto, está en una distancia de 4 grados del Sol, pero ya al cabo de unos 7, 8, no, quizás 10 días, ya Mercurio va a estar más ligero de los rayos del Sol, pronto a salir de eso. Entonces poco a poco se va separando el Sol y eso va a ocurrir aquí en el signo de Libra. Eso también es interesante. Y está regido por Venus, que en este momento Venus está a punto de salir de Leo. Y también tiene este contacto con Júpiter a través de cuadratura y también el contacto con Marte por un rato hasta que Marte se vaya de Libra. ¿Y qué impresión tienes de Mercurio en Libra? Bueno, Mercurio en Libra es el mediador justo, la comunicación que busca que la balanza esté justa en los dos lados, el tratado de paz a nivel más mundano. También ahora justo que chequeaba la fecha, 18 de septiembre, aquí el 11 de septiembre inicia la Semana de la Moda, el Fashion Week, que empieza en septiembre, el 11 de septiembre en Nueva York, pero termina el 7 de octubre en París. Entonces también estas negociaciones en el comercio de temas venusinos, de la belleza, lo siento muy ahí, como decimos, en la nariz para Mercurio entrando en Libra. También la mente se vuelve más diplomática para nosotros, nos empezamos a cuidar un poquito más nuestras palabras y empezamos también en un momento, por lo menos yo, igual que también es mi casa 1, es Libra, pero usualmente se utiliza como comprar más ropa, comprar cosas para adornarnos, comprar cosas venusinas, así que ya veremos qué nos va a traer este Mercurio en Libra en relación con esto que decía del Fashion Week y las noticias también. Siento que las noticias se vuelven un poco más cordiales, empezamos a leer países que quieren hacer tratados de paz, leyes que buscan que sean un poco más neutrales y justas para todos. Está ahí en el confín de Saturno, también no nos podemos olvidar de eso, pero por lo menos nos estamos
encaminando a relaciones que se van a hacer un poco más desde la justicia y hay una palabra en inglés que es fairness, como que está así, más justa para ambas partes que están interactuando. ¿Qué Claro, piensas? sí, hay un mayor pensamiento en qué podría ser equilibrado y qué no. ¿Por qué decimos eso? Es porque, bueno, principalmente Libra es un signo regido por Venus y Venus en ese caso es la que, una de las que, igual que Júpiter, hablan del equilibrio, que las cosas tengan moderación y también se puedan conciliar y reconciliar, generar alianzas también. Y Mercurio entra en un signo que de alguna manera sí le agrada porque tiene triplicidad en Libra. Entonces Mercurio es capaz de traer una interacción bastante particular acá porque es capaz de ayudar los espacios. No es que simplemente esté pasando por Libra y no tenga ninguna afinidad en este signo, sino que realmente es capaz de traer cosas favorables para el signo, cosas que estaba quizás rompiendo Marte, que Marte está terminando de pasar por este signo, está en un lugar en los últimos grados, por lo tanto Mercurio llega acá como a un poco aligerar el espacio de Libra, mostrar un poco de benevolencia de alguna manera, a la manera de Mercurio, que Mercurio tampoco necesariamente es tan benevolente, es más bien de generar ruido, argumentar, discutir, conversar, por lo tanto también son sus maneras. Y bueno, es muy relevante que Mercurio esté en Libra en este momento porque el cielo se va a seguir moviendo. Al día siguiente tenemos a Venus, que hace un cambio de signo, y es Venus a Virgo. Así como Mercurio entró en Libra, Venus entra en Virgo. O sea, cada uno está en el signo del otro. Generalmente hablamos de una recepción, incluso sería una recepción mutua, porque cada uno está en el signo del otro. Sin embargo, no hay una conexión por grados, o sea, por configuración. Están en aversión el uno al otro. Entonces, ¿qué notamos acá? Que hay una cierta simpatía. Es como que el otro se puede poner en el lugar del otro, pero no puede hacer mucho por el otro. Y en el caso de Venus, ella sí está más conflictuada en este espacio y quizás esto también viene a mostrar el contenido al que se va a referir finalmente este eclipse que viene un par de días después. De hecho, al día siguiente, porque ya tenemos la luna en Virgo. O sea, están todos ahí sentaditos esperando a que ocurra el ocultamiento del sol. Y bueno, Venus está en su caída en este espacio, por lo tanto no está cómoda y esto se atribuye, si lo pensamos de una manera más social o global, mundana, a mujeres que están en el ojo público posiblemente y que pueden ser dañadas, que su imagen sea dañada directamente. Mujeres que se dedican al arte, que se dedican a la comedia, que se dedican a la expresión artística de una u otra manera. Y que este eclipse puede venir a mostrar algo bastante conflictivo en este espacio. Sobre todo porque está Venus allí. Pero todavía no estamos hablando del eclipse, estamos hablando de Venus. Entonces, generalmente cuando Venus está acá hay una restricción de lo que ella misma significa. Entonces hay una suerte de separación con los temas que son venusinos como tal, o una exageración corrompida de lo que Venus puede significar. ¿Qué opinas tú? ¿O cuál es tu pensamiento al respecto? Sí, pensaba cuando hablabas de esa disposición mutua entre Mercurio y Venus. Algo que pasa aquí constantemente es que usualmente escuchamos noticias de que ciertos productos alimenticios están siendo llamados para que no lo consuman. Si fuiste, un ejemplo, al supermercado Trader Joe's y compraste las galletas de tal marca, bótalas porque no tienen tal y tal cosa. Entonces me hace pensar en eso, que vamos a escuchar de artículos de bienestar, artículos de comer que han sido revisados, analizados y luego como que no, esto no está haciendo bien, no te lo comas, bótalos. Y eso. También, volviendo a lo de la Semana de la Moda, Venus ahora entra en Virgo, donde nos volvemos más críticos y ahí es donde todos vemos un fashion show, empezamos a criticar. No me gustó esta ropa, no me gustó esta colección, tal y tal cosa. Así que así también lo veo y
No vamos a hablar todavía del eclipse, pero también me resonó esto que dices sobre la mujer, el papel de la mujer. Y entonces ya yo en mi mente de moda empiezo a pensar en qué mujer va a ser de la moda, va a ser protagonista de este eclipse y de este tránsito de Venus en Virgo. De hecho, en cuanto al eclipse, ya habíamos conversado en el episodio de los eclipses como tal. Que Venus esté allí en el eclipse es completamente fija la atención en personajes femeninos. Eso creo que es muy importante. O sea, si notamos que hay personas teniendo estos tipos de situaciones o conflictos o siendo el ojo de atención, como el ojo del huracán incluso dentro de las distintas situaciones que está viviendo cada país. Por ejemplo, ya mismo, como tú dices, la Semana de la Moda, aquí en Chile, estamos próximos a unas elecciones y hay mujeres de por medio. Entonces, eso también podría ser muy importante. O sea, son personas que pueden ser, no sé si removidas, pero teniendo ahí como una interacción muy importante y que termine siendo, de alguna manera, modificando la intención de las cosas como se están haciendo. Hace poco también acá ha habido una interacción con una comediante. Que aquí en Chile los comediantes son muy importantes. En otros países creo que no, como no les prestan tanta atención, pero el comediante chileno tiene mucha palabra y puede incluso de alguna manera modificar el pensamiento de la gente a través del humor, que es parte de lo que los comediantes han hecho históricamente. Los comediantes muchas veces eran los que contaban la historia de los sucesos en la antigüedad. Estos personajes que cantaban, que a través de la música iban contando hechos históricos para que la gente se enterara. Y también a través del humor, que ahora los conocemos como stand-uperos o gente que hace comedia, pero todavía está ese peso histórico allí. ¿Qué significan? ¿Cómo los encontramos? Y que este tipo de personas pudiesen estar allí, y al menos hasta donde yo he visto hay una interacción de ese tipo aquí en Chile donde se le da mucha importancia al que hace humor. Es como una devoción enorme. No sé si en todos lados pasa, pero aquí pasa mucho. Como que es muy, al menos lo veo así. Me da la impresión de que eso puede también traer noticias o relevantes acerca de estas personas que están siendo como el ojo, donde está como el clavado el ojo actualmente en los asuntos mediáticos. Entonces, tenemos la siguiente fecha, que es justamente lo que estamos hablando, y agregamos un punto más, que es, además del eclipse ocurriendo este día, tenemos al eclipse ocurriendo con una oposición directamente a Saturno. Que quizás es la situación que, ¿cómo podemos decir? Para que no suene tan complicado. Lo agrava directamente. Ahí está. Aquí tenemos la carta del eclipse como tal. Aquí no sé por qué me vuelve a poner Australia. Entonces esta carta no es. Déjenme... como tuve que configurar todo de nuevo, cada vez tengo que fijarme si está bien puesto en Chile o en el país donde esté abriendo la carta. Y al parecer en Australia también hay un Chillán, porque si el lugar no existe no pone la carta. Pero parece que hay un Chillán allá. Sí, ahí vi. Chileán, ok. Entonces, estamos Chillán, Chile, y aquí tenemos la carta. Creo que es la carta. Déjame corroborarlo. Ya la luna pasó. La Libra. Ahora sí. Volvió a Australia. Bueno, vamos a dejarlo ahí. No es el punto de análisis del eclipse, pero tenemos la posición, la carta del eclipse, sino que es analizar un poco las interacciones por configuración. Entonces tenemos el eclipse ocurriendo en Virgo en el grado 29. Tenemos en Virgo al nodo sur. Y también tenemos en Virgo a Venus, que recién ingresó. Tenemos en Piscis a Saturno, que está haciendo esta oposición. Y bueno, aquí hay varias interacciones, como decía antes, que pueden ser bastante desafiantes. Tal vez, como tú también mencionaste antes, no se refieren tanto al pueblo, a la gente, a la interacción, al clima o al cuerpo. Porque estamos hablando de un eclipse de sol, posiblemente tiene que ver más con los gobernantes y con las personas que tienen el foco público. Por eso mencioné lo anterior también, que es que eso es como
donde nosotros ponemos el ojo en un eclipse de sol. Ujú. Saturno, presente, al frente. Creo que esto se podría manifestar o mostrar muchas formas. Ya simplemente diciendo lo que antes, como conversamos, el crítico, el hater, el que está haciendo esta persona que está haciendo de odio público podría aparecer directamente hacia los gobernantes o en contra de los gobernantes, que quizás tiene que ver con personas anteriores, antiguas, pensando en Saturno, conservadoras también por Saturno mismo, y también gente que está ligada a la espiritualidad por Saturno. ¿Qué más agregarías tú dentro de todo lo que Sí, podemos agregar? es una super luna nueva. Siento que es como una luna nueva, es un eclipse que nos va a traer un cambio, pero un cambio forzado, porque ese Saturno quiere el cambio, quiere que se siembre una semilla de algo diferente, de algo nuevo en el área donde tenemos a Virgo en nuestra carta, pero es un cambio también o es una nueva semilla que va a florecer con la influencia de Saturno, que también va a ser algo que se va a quedar durante todo el tiempo, o sea, donde cuando tenemos contactos con Saturno son cambios, son estructuras, son cosas que se hacen que la idea es que permanezcan a través del tiempo. Entonces, cuando hablabas de esta figura femenina que puede ser que empecemos a escuchar o que sea la cara de este eclipse, pensaba en una figura femenina que vamos a cambiar totalmente la percepción que teníamos acerca de esta persona a través de la crítica. Sabemos que Virgo es el analista, el súper crítico. Entonces es como que si desnudáramos la idea que tenemos acerca de la imagen de esta mujer, de esta persona, y ahora la vemos con otros ojos y ahora es como una nueva percepción que tenemos de esta persona. No sé qué creas tú respecto a eso. Me da la impresión de que sí, y que es un poco el énfasis. Creo que hay una cosa o dos cositas que agregar como para que vayamos matizando también este asunto. Es que este eclipse es parcial y algo que tanto Mayala como Abu Machar mencionan es que la grandeza del eclipse, es decir, el tiempo que dura y qué tan grande es el eclipse, es decir, este eclipse no es tan grande porque es parcial, no se cubre todo el sol, indican si es tan fuerte o no. Tal vez es medianamente fuerte, sigue siendo un eclipse, pero es mediano. Y por otro lado, tenemos al nodo sur, que implica también el hecho de algo que se disuelve, algo que termina y algo que posiblemente para la persona que está haciendo el foco o que donde el espacio de nuestra vida que lo estemos viendo también puede ser un poco incómodo, tal vez doloroso o friccionante, como tú dices, forzoso. Y el Saturno al frente me hace pensar mucho en esta situación de qué crítica, miedo, muralla, restricción o que no vamos a observar, tanto a nivel como masivo, público o a nivel personal. Podríamos ir como observando. Otras interacciones que observar es simplemente la de Júpiter, perdón, que está haciendo trígono con Saturno y trígono con los planetas, el Sol, la Luna, las luminarias. Que quizás es un punto de afloje, un punto de dónde encontrar un poco la salida de todo esto. Sí. ¿Quieres mencionar algo? No, pensaba en ese Saturno volviendo a Piscis, es como para cerrar con broche de oro. No solo vuelves y justo ahí
tienes ya un eclipse solar, es como que sí o sí tenemos que prestar atención a lo que Saturno está diciendo en nuestra carta, a lo que Saturno está haciendo en el área donde tenemos a Piscis en nuestra carta. Es como que súper importante. Sí, es una buena idea hacer eso, prestar atención. Muy bien, y nos queda una última configuración que viene un poco a cambiar el énfasis del cielo, el movimiento del cielo. Es como que este momento pasa el eclipse y luego de esto el cielo es distinto. Como que también es que se mueve todo, o no todo, pero los ejes, un eje principal que es el Sol y luego Sí. Marte. Entonces al siguiente día del eclipse, voy a adelantar acá, vamos a tener a el Sol dejando Virgo, entrando en Libra, y a Marte dejando Libra y entrando en Escorpio. Y esto es bastante interesante. Vamos a tener en este momento a dos planetas en el cielo muy bien ubicados, que es Marte en Escorpio y Júpiter en Cáncer, y otros dos planetas en el cielo todo lo contrario, Venus en Virgo y el Sol en Libra. O sea, tenemos dos áreas de la vida que están en su máxima expresión, en su máximo momento, y otras dos áreas de la vida que están en momentos más complicados. Y eso también nos podría hacer pensar en que la vida no siempre es toda igual o toda plana, que vivimos, por un lado, una felicidad enorme, puede ser un momento muy agradable, pero en otro lado tenemos cosas que resolver todavía. Como que nuestra vida es mucho más multifacética que un solo espacio. Por algo la carta también tiene 12 casas, que son 12 espacios, 12 como áreas donde podemos encontrar significados a través de la astrología, y no solo uno, sino sería bastante como restringido el significado. Eso por un lado. Y bueno, este cambio de Marte a Escorpio es un muy buen cambio para Marte. Va a estar en trígono con Saturno y en trígono con Júpiter. O sea, los dos maléficos entre ellos están en trígono. Marte bien posicionado, eso es favorable. Y Júpiter hace trígono también con los dos. Al menos por signo en este momento. Y eso ya los planta como en una posición, ok, bastante agradable. ¿Qué opinas respecto de este Marte, o sea, entrando en Escorpio? Sí, sabemos que Marte en Escorpio, como ya lo hablabas al principio, es una acción un poco más estratégica. Son esos planes de acción que se hacen de noche sin que nadie sepa para luego atacar cuando nadie menos se lo espera. Y me gusta que va a estar en contacto con Júpiter, porque Júpiter también va a ayudar a por lo menos guiar un poco la energía intensa de ese Marte en Escorpio a luchar por lo que se quiere, a luchar por la familia. Lo único que hay que tener en cuenta que el Marte en Escorpio es un Marte intenso, es un Marte que busca fusionarse y volverse uno con la idea que se proponga. Y es un Marte obsesivo. Entonces, sí, vamos a saber cómo actuar, vamos a ser un poco más estratégico, pero ojo con no volvernos obsesionados y celosos también con el outcome, con la decisión o con el resultado final de nuestras acciones. Y hay varias cosas que decir al respecto. O sea, no es porque simplemente sea Escorpio, porque Escorpio es obsesivo. No es la idea. Sí hay una obsesión importante porque primero este signo es fijo y los signos fijos muestran situaciones que son constantes, permanentes. Entonces, si tú tienes una idea, una estrategia, un objetivo, tú te vas a fijar allí. O sea, signos como de alguna manera obsesivos podrían ser Escorpio, Acuario, Tauro y también Leo, como que se fijan una meta y no van a salir de esa meta hasta que la logren, o de un pensamiento, o de una manera de vivir, o de una forma de hablar, etc. Marte como tal sufre algo favorable en Escorpio, que es un signo opuesto a una de sus naturalezas, que él es un planeta masculino y Escorpio es un signo femenino, y por sus elementos que son
frío y húmedo lo aminoran y aminoran esa sequedad y también el excesivo calor que tiene Marte. Entonces, algunos autores antiguos dicen que aquí se equilibra, igual que en Capricornio, perdón. Marte logra tener un poco más de compensación. Pero, como tú bien dices, Marte es Marte. O sea, Marte es alguien que quiere luchar, que quiere llegar a un punto, que quiere a través del conflicto lograr situaciones, no a través de la alianza o la búsqueda del favor de otros, sino que a través de romper, gritar, etc. Pero con estrategia. Ese es el punto. Y creo que es muy importante eso. O sea, para quien sea importante Marte, puede ser un tiempo sumamente provechoso, pero también puede ser un tiempo agotador, porque Marte se fija demasiado en su estrategia, en lo que va a hacer y en preparar lo que, como tú decías, quiere lograr como resultado. Pero es un Marte favorable en el cielo. Está súper bien ubicado. Y para quienes tengan cartas nocturnas, puede ser aún más favorable este tránsito. Y por otro lado, tenemos al Sol en Libra. En la posición contraria a su exaltación es su caída. Y esta situación no es tan provechosa para el Sol, porque el Sol, de alguna manera, es como que cuando los planetas están en su caída caen un poco en desgracia, están un poco mal ubicados. No es que una persona que tenga el Sol en Libra, ojo, sea una persona que haya caído en desgracia, no necesariamente. Pero sí puede notar un espacio de su vida donde quizás hay un cierto conflicto que es más difícil resolver, donde no están todos los recursos que quisiera tener para poder aprovechar, para poder avanzar, o los contactos a veces se caen, los acuerdos también no duran tanto. Entonces hay que armarse de mucha más paciencia, de mucho más coraje, de valor para poder sacar ese espacio de la vida adelante. En muchas ocasiones tiene que ver con el padre, posiblemente por ser el Sol. O con figuras que tengan esta relación. ¿Qué opinión tienes? ¿Qué pensamiento del Sol en Libra? Sí, siento que va a ser una entrada de el Sol en Libra un poco complicada, porque vamos a tener al Sol que en Libra, como tú decías, se vuelve ya más complaciente. Ya en vez de mirarnos a nosotros mismos, miramos al otro. No queremos conflictos, queremos armonía, la balanza. Pero entonces tenemos a un Marte súper bien posicionado, el planeta del planeta de cómo accionamos, de cómo nos movemos. Entonces, sí, vamos a estar buscando armonía, vamos a estar buscando estabilidad, pero al mismo tiempo es como que si tenemos el arma, si tenemos el hacha debajo de nosotros, por si pasa algo en cualquier momento, nos podemos defender. Así que siento que va a ser una temporada de Libra un poco más favorable, porque no vamos a tener esa necesidad de complacer todo el tiempo, y si algo pasa que vemos que es injusto, no vamos a saber cómo actuar. Al momento que veamos la injusticia, tenemos un Marte que nos está ayudando, que está cooperando, así que vamos a poder actuar, y también va a mejorar o va a ayudar también a la acción de Marte en Escorpio, porque también le va a decir como, ojo, vamos a pensar un poco en el otro también, vamos a mirar a qué está al frente de nosotros. Así que siento que es una entrada dinámica y una entrada que entre los dos se van a ayudar a Marte a moverse de manera un poco más diplomática, y 2, a Libra a decir, sí, soy diplomático, pero también voy a pelear si se necesita. Claro, una de las situaciones que puede ocurrir con el Sol estando en Libra es que o se vuelva muy solar de alguna manera, como muy centrado en sí mismo, porque se corrompe un poco su significado. Pero lo más común que uno podría pensar, y que quizás es lo que termina sucediendo, es que el que lidera no es capaz de poner límites con los demás. Porque, claro, siempre querer complacer a todos, y de esa manera sufre un desgaste que naturalmente un Sol en Aries o un Sol en Leo no va a haber de esa manera.
porque es mucho más capaz de dirigir, no necesita las opiniones de todos. Además, este espacio se debe, la caída del Sol en Libra, no tanto a Venus, sino que a Saturno. Entonces también tiene que ver con la autocrítica, con la duda, el temor que el Sol naturalmente no tiene, porque naturalmente el Sol es todo lo contrario, es el que busca la oportunidad, el que tiene esperanza, incluso optimismo. Entonces ahí hay como el desencaje de las significaciones. Y este espacio es simbólicamente, ojo, simbólicamente es un espacio oscuro en el cielo. Entonces el Sol también está en un espacio que no le agrada por lo mismo. Pero sí, tienes toda la razón en decir que hay alguna forma de compensar en el cielo. Está el Sol ahí, pero bueno, tenemos a Marte allá. Así que, bueno, afortunadamente las cosas ocurren de esa manera y no están los dos en Libra al mismo tiempo en esta ocasión. Ok. Bueno, y creo que ahí tenemos todas las configuraciones del mes. No sé si quieres o tienes algo que se te quede como en el tintero. No, ya lo que pasa aquí en adelante es ver cómo esto se desenvuelven. A los que están viendo el programa, que nos vayan comentando cómo estas configuraciones se van manifestando en sus vidas. Y nada, ver qué va a pasar. Cuéntenos en los comentarios cómo fue agosto, así como les dijimos al principio, si hay alguna configuración de ese mes que haya sido relevante para ustedes ahora que está comenzando o está por comenzar septiembre. Y si ya estás viendo este episodio en septiembre, cuéntanos cómo ha sido lo que ya has vivido, si alguna interacción que has tenido respecto a los eclipses o alguna de las configuraciones. Tienes espacio en los comentarios para hacerlo y también podemos seguir la conversación allí. Marian, cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar para quienes quieran tener contacto contigo o saber lo que estás haciendo? Sí, me pueden encontrar en mi página web, mariangarces.com. Allí estoy ofertando cartas natales, lecturas de cartas natales y de cartas revoluciones solares y todo lo demás. Y me pueden encontrar en mi Instagram, Marian Garces. Perfecto. Y a mí me puedes encontrar en Max Ascon Astrólogo en Instagram, maxascon.com, también en mi página web donde están tanto mis consultas, mis servicios astrológicos, también como carta natal, revoluciones, profecciones, etc. Y también las clases que estoy dando. Prontamente va a haber un inicio nuevamente del curso inicial, y hay algunas personas interesadas en tomarlo, así que si tienes ganas, cuéntame a través de correo o también de Instagram, pero más noticias va a haber al respecto de los próximos meses. Y a Vox Kaeli lo puedes encontrar aquí en YouTube, también en Spotify y también en Instagram como Vox Kaeli Podcast. Y eso es todo. Muchas gracias, Marian, por estar presente, por tu tiempo. Gracias a ti por invitarme siempre. Yo feliz de poder colaborar juntos. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao.